Aura Rivas de Godoy nace el 31 de diciembre de 1933 en Timoteos, Estado Mérida. Primera actriz de teatro, cine, doblaje y televisión venezolana, con una amplia trayectoria en las artes escénicas, nacionales e internacionales, además de un extenso currículum de trabajo en casi todas las áreas del quehacer dramático, como cine, radio y doblajes. Forma parte de la historia del nacimiento de la televisión en Venezuela. Aura Rivas ha tenido una vida intensa y llena de logros profesionales y personales. Un ser vibrante y muy activo en la actualidad. Nos encontramos en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, donde tenemos el honor de conversar con una de las primeras actrices pionera de la televisión venezolana, Aura Rivas de Godoy. Bienvenida, maestra, a Curiosidades del Teatro Estudio. Ay, gracias, mi amor, y gracias a ti. Gracias a ti que me estás haciendo esta entrevista. Tú, un joven preocupado por el teatro. Muchas gracias. Por favor. Y cuéntenos, maestra, ¿cómo inició en el mundo de las artes? Mira, esto fue así un poco de casualidad, ¿verdad? Porque cuando yo llegué a trabajar a Cartografía Nacional, que era una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, situado allá en la Quinta Santa Inés de Caño Amarillo Estación, yo estaba recién llegada de Mérida, de Venezuela, porque yo soy de Mérida, ¿no? Y entonces había que trabajar porque seguir estudiando no se podía, la situación económica nuestra, en nuestra familia, pues no lo permitía, sino que había que trabajar para ayudar a todos porque éramos un familión grande. Entonces me llaman de ahí de Cartografía Nacional para trabajar como secretaria, ¿no? Bueno, en esa época el director de Cartografía Nacional era el maestro Calcaño. Entonces, claro, como artista y músico, a él le interesaba todo lo que era el arte. Entonces, uno de los grandes salones que se utilizaban como taller, él lo reformuló y lo hizo una sala de teatro para no solamente las funciones de teatro, sino dar clases de canto, de coral y el teatro. Ahí empecé. Ese fue mi primer pinino con una obra de uno de los compañeros que trabajaban ahí también en cartografía. Todos los iniciamos así, unos como escritores, otros como directores. Yo ni sabía cómo era eso, era la primera vez que actuaba, ¿verdad? Pero me gustó, como que era rico, ¿verdad? Sí. Sentir que yo estaba interpretando un personaje, a alguien que no era yo. Eso me empezó a llamar la atención y a gustar. Ese fue mi primer comienzo. Estando allí, después me llaman para ¿cómo se llama? Para Televisa, sí, hoy Venevisión, para participar en el primer programa que se iba a hacer en vivo, sí, en Televisa. Esto fue en el año 53, cuando salió por primera vez la televisión en Venezuela, cuando salió al aire, sí, ¿no? En el año 53. Y entonces, bueno, a partir de ahí, al principio yo empecé a trabajar en las dos partes, tanto en Televisa como en cartografía, porque yo no podía renunciar a cartografía porque, pues imagínate, ¿no? Ese era mi modus vivendi, ¿no? Y como a los 2 años de estar en Televisa es cuando me contratan y ya estuve ahí todos estos años haciendo todos los programas que se daban pues en el canal. Aura Rivas dio sus primeros pasos como actriz cuando apenas tenía 20 años de edad. Para ese entonces, trabajaba como oficinista en lo que fue Cartografía Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Calcaño. Al mismo tiempo, asistía al grupo de teatro experimental de Karnak. Su destacada labor la llevó a participar en lo que fue la primera producción en vivo hecha por Televisa S.A., canal que más tarde cambiaría su nombre a Venevisión. Allí intervino en una pequeña taza de café. Historia centrada en la infancia del libertador Simón Bolívar. Para ese mismo año se abrió paso para trabajar con la televisora nacional, en los programas Motivos Venezolanos y Teleteatros. ¿Y qué le inspira a seguir en el mundo de las artes escénicas? Bueno,
eso, me empezó a gustar esa cosa tan bonita que uno siente, ¿verdad? Además, imagínate tú, yo me acuerdo que de joven, de pequeña y de joven, a mí me gustaba jugar con los personajes, a mí me gustaba todo eso, entonces yo creo que desde pequeña yo traía toda esta inquietud. Y por otro lado, más adelante, me llamó mucho la atención el hecho de poder comunicarme con los demás, es decir, llevar lo que yo podía hacer, llevarlo frente a un público, para mí eso era maravilloso, ¿no? Poder demostrar lo que yo podía hacer, ¿no? Lo que yo podía transmitir, ¿no? Porque también me preocupaba y me preocupó desde muy joven qué era lo que iba a transmitir, ¿no? A mí nunca me gustó transmitir cualquier cosa, ¿no? Algo banal. No, siempre me gustaba ver lo que iba a ser, los libretos, qué sé yo, y que tuvieran algún contenido. Y esto fue desde siempre, no es de ahora, desde siempre, pues, afortunadamente. Grandes maestros como Aquiles Nazoa, Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas y muchos otros nos enseñaron que el teatro era para expresar la realidad social del país. Así es. ¿Usted cree que se ha perdido ese mensaje que nos dejaron nuestros maestros? Mira, yo no creo porque, claro, por supuesto, siempre ha habido en todas partes del mundo y aquí también, ¿no? El teatro de arte y el teatro comercial, ¿verdad? No, yo creo que no se ha perdido. Hay muchos grupos de teatro que siguen conservando esa línea, ¿verdad? Y claro, uno quisiera, porque yo por lo menos en ese sentido siempre he sido bastante radical, ¿no? Uno quisiera que todos hicieran lo mismo que uno quiera hacer, pero no es así. Pero no, chicos, sí hay grupos que se preocupan por ese legado que nos han dejado los primeros que hicieron teatro, ¿no? Sí se sigue la línea, ¿cómo no? Para el año 1954 volvió a Televisa S.A., ahora para ser parte de producciones como Los casos del Inspector Nick, Teatro del Hogar, Telenovelas de las 7, El lente podría ser usted, Cuentos venezolanos e Historia de mujeres. Para esa época, conoció al productor mexicano Jorge Godoy. En el año 1958 se trasladarían a México, donde continúan sus estudios en el Instituto Nacional de Bellas Artes con Quijano y el UNAM. ¿Qué opina sobre la inclusión de los niños en el mundo de las artes? Maravilloso, buenísimo, porque para empezar siempre fui de la idea que debe ser obligatorio, ¿verdad?, tener en todas las escuelas los talleres, no solamente de teatro, sino talleres de teatro, talleres de danza, de música. Es importante, ¿verdad?, la creación artística y sobre todo para la formación desde los niños. Eso debería ser obligatorio. No lo es, desgraciadamente no lo es, pero es maravilloso que desde pequeños los niños empiecen a conocer las artes. Eso es maravilloso porque se crean otro mundo, ¿verdad? Un mundo más amplio para su vida, ¿no? Sí. Sabemos que ha trabajado y ha tenido una gran experiencia en el género de las telenovelas. Cuéntenos cómo fue participar en su primera telenovela con Televisa S.A., canal que más tarde cambiaría su nombre a Venevisión. Sí. Bueno, yo ahí aprendí, ese fue realmente mi primera escuela, ¿verdad?, en Televisa, y tuve por lo menos la suerte que ahí mismo en Televisa, como habían compañeros que ya habían incursionado desde mucho antes en teatro, como Gilberto Pinto, Pedro Martán, José Torre, no me acuerdo ahorita de más nombres, ¿verdad?, de más compañeros, que ya me llevaban pues una morena, ¿verdad? Ellos me enseñaron a mí y me fueron encaminando hacia el teatro, porque yo entonces en Televisa pues hacía televisión, ¿no? Pero ellos me fueron encaminando hacia el teatro y me fue gustando el teatro, pero tuve las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy grato. Yo no puedo renegar de ninguna manera de la televisión, aunque es otra técnica, es una técnica distinta al teatro, pero es muy grato también hacer televisión.
Pero el teatro, por supuesto, que te llena más porque ese contacto directo con el público, Sí. eso es extraordinario, eso Sí. no lo puede uno cambiar por nada del mundo, ¿verdad? Y es otro, además, lo que uno vive en el teatro no tiene nada que ver con la televisión es como más efímera, ¿verdad? Sí. Y el teatro es más estable, más fuerte, Sí. es otra cosa. Aura Rivas y Jorge Godoy fundaron el Centro Cultural Coyoacán en México, institución que se tornaría importante en la región del sur del país, para promover la vida cultural y artística en la década de los 60. En 1967 entró a Televisa México para ser parte de la producción Gran Teatro, dirigida por Fernando Warner. Luego, con dos hijas pequeñas, Nayeli y Citali, el matrimonio decide retornar a Venezuela y traen consigo una carga significativa de cultura mexicana, que los hizo crear en Sabana Grande la Galería Viva México, un espacio que se tornaría importante durante 2 décadas y por el cual transitaron ingeniosos profesionales de la plástica nacional, latinoamericana y mundial, como Jacobo Borges, Pedro León Zapata, Roberto González, Luis Domínguez Salazar, Manuel Espinosa, entre muchos otros. De todas las telenovelas que ha trabajado, ¿cuál es la que ha marcado un antes y un después en su carrera artística? Bueno, tampoco es que hice así demasiada televisión, pero por lo menos de lo último que hice, y que además agradezco a la hija de Gioia Lombardini, a Perla Faría. Gracias, aquí tengo mi apuntadora. Bueno, Perla Faría. Porque yo siempre cuestioné en la televisión que no se tomaba en cuenta no solo a la tercera edad, ¿verdad? Porque siempre en la televisión, como efímera que es, ¿verdad? En la televisión siempre llevaban a las mujeres como mises, ¿verdad? Sí. Tenían que tener un bonito pelo, tenían que ser jóvenes, bellas, hermosas. Y eso no es, así no es, ¿verdad? En el teatro por lo menos lo que se exige es que sepas actuar. Exacto. Pero no la presencia. Entonces, una de las cosas que yo cuestionaba era eso, que no solamente la tercera edad, sino que no se tomaba en cuenta a los abuelos, a las abuelas, que son los que llevan realmente la historia de la vida, ¿no? Y cuando trabajé en Radio Caracas, de pronto me consigo con Perla Faría, que está trabajando y que está escribiendo novelas. Y a ella yo la conocí desde pequeña, cuando recién llegué de México, porque yo viví en México 15 años, cuando recién llegué de México, la encontré, era hija de Daniel Faría, que Daniel Farías era muy amigo de mi marido, ¿no? Del que fue mi marido, mi difunto marido, ¿no? Porque ya tiene como 35 años que murió, ¿no? Y entonces, como eran muy amigos, pues nos volvimos a reencontrar cuando regresé de México y estaban mis hijas pequeñas, casi que de la edad de ella, y íbamos a la playa o íbamos a los parques, qué sé yo, y de eso se acordó ella. Yo tenía tiempo de no verla. Entonces, como tuve esa amistad, yo le conversé, le platiqué y le recordé que en las telenovelas tenían un poco relegadas a esa imagen de la tercera edad y a esa imagen de las abuelas, que eran unos personajes importantes, ¿no? Para como una historia, ¿sí? Para la vida misma. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que en ese año ella me llama y me dice: mira, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Te escribí una novela y quiero que tú hagas la abuela, la protagonista va a ser la abuela. ¡Ay! No, para mí eso fue grandioso, eso no lo puedo olvidar, y además se lo agradezco, pero muchísimo, ¿no? Ella es muy buena escritora, sí. Además, ¿no? Me tocó trabajar con Danielita Alvarado, que era la que hacía mi nieta, ¿no? Sí. Y Juan Carlos Alarcón, Daniel Litt,
María Alejandra Martín, en fin, que hicimos una amistad pero bellísima, total que gustó mucho la novela, gustó muchísimo la novela en verdad, y yo me fui encariñando pues con el personaje porque me lo escribió exactamente para mí, entonces fue rico, eso no lo puedo olvidar nunca, ¿no? Y después en Venevisión, otra compañera también que yo conocí por medio de Román Chalbó, a Mónica Montañez, que también ella sabía de mis peleas en la televisión por la tercera edad y por las abuelas, ¿verdad? Entonces ella me llamó para una de sus telenovelas, una que se llamó Válgame Dios, sí, donde hacía una novela, una abuela también, pero una abuela como más ¿cómo se llama? Más de ahora, pues, sí, más moderna, ¿no? La abuela que más adelante se enamora de su primer amor y se vuelve a juntar con su primer amor después de tantos años. Entonces, para mí fue grato también todo eso, porque bueno, a esa edad también hay vida, ¿no? Y eso hay que dárselo a la gente, al público, ¿no? Sí. No es nada más las historias así, por encimita, que cuentan la mayoría de los escritores, ¿verdad? Que son de mentirita, porque en verdad que la vida la tiene la sí, gente de más edad, ¿verdad? Pienso yo. En 1982 es invitada por RCTV para formar parte del elenco del ciclo, dedicado a las adaptaciones de los cuentos de Rómulo Gallegos y la telenovela Gómez II de José Ignacio Cabrujas. Luego participó en Pedacito de Cielo y Cruz de Nadie con CTV Producciones, y en 1996 volvió a Venevisión para realizar El perdón de los pecados, Pecado de amor y Amor mío. Posteriormente regresa a Radio Caracas Televisión, donde labora por 6 años, haciendo dramáticos como Mairú, Mis tres hermanas, Viva la Pepa, Juana la Virgen, Trapos íntimos, La Cuaima y Mujer con pantalones. Sí. Como nos acaba de nombrar, participó en numerosas películas. ¿Cómo fue su experiencia en el séptimo arte? También es otra experiencia muy distinta, muy bonita, muy grata. También tengo experiencias ahí. Yo hice varias películas, no hice tampoco grandes papeles, pero lo que me tocó hacer, como uno siempre lo hace con gran amor y con gran cariño y con mucha entrega, ¿verdad? Hay una de las películas que realmente me marcó, que fue La Matanza en Santa Bárbara. Esta fue una película dirigida por Luis Correa. Sí. A mí me costó mucho trabajo en una de las escenas, me costó trabajo soltar el llanto. Y él, con esa paciencia, Luis Correa, me dijo: mira, Aura, te voy a dejar aquí en esta sala, era en una casita por allá por Macuto, ¿no? Te voy a dejar aquí en esta sala, te quedas aquí tú sola, ¿verdad? Con las fotos, los retratos de los que fueron tus hijos, de los hijos que te mataron, ¿verdad? Para que tú te vayas alimentando de allí. Cuando tú me avisas, yo te dejo, y tú me llamas cuando ya estés preparada, que ya te salga el llanto normal, ¿verdad? Porque queríamos, tanto él como yo, que ese llanto fuera normal, no un llanto sí, provocado, ¿verdad? Porque uno puede provocarse un llanto, ¿verdad? Así fue. Y me concentré, y cuando estuve ya preparada, nada más estuvieron los técnicos y nosotros, y la escena quedó en verdad preciosa, quedó bien. Y la película gustó tanto que, bueno, me dieron un premio, primer premio que yo recibía en cine, primer premio en cine. Ahí tengo mi estatuilla del premio como primera actriz del cine. ¿Qué año? No me acuerdo, fíjate, a esta altura no recuerdo en verdad el año, pero muy grato, muy grato.
Eso es lo que me acuerdo. Y bueno, he trabajado en muchas películas de Román, porque Román es muy amigo. Sí. Y yo le decía a Román, mira Román, yo quiero estar en tu película. Tú me tienes que poner, aunque sea ahí pasando, ahí atravesando una calle, pero yo tengo que estar en tu película. Y él siempre me metía en cualquier cosa, en papelitos pequeños, en lo que fuera, pero él ahí, yo estaba en sus películas. Para el año 2005, la primera actriz llega a Televen, donde integra la primera y segunda serie producida por esta cadena, tituladas Guayoyo Express y El Gato Tuerto. Sus últimas telenovelas fueron Los Misterios del Amor en el 2009, Válgame Dios en 2011, ambos éxitos en audiencia transmitida por Venevisión. En el año 2015 participó en la telenovela juvenil A Puro Corazón, encarnando el papel de Fátima Pérez. También ha realizado doblajes en telenovelas como Sica da Silva y Doña Flor y sus dos maridos. Aura Rivas tiene una trayectoria de alrededor de 17 novelas. ¿Cómo fue esa experiencia con la gran amistad del gran maestro Román Chalbaud? Uy, maravilloso. Con Román, imagínate tú, él siempre estuvo pendiente porque, claro, nos conocimos justamente aquí cuando él estaba aquí en el de Paz y Mateos, en este teatro. Estaba junto con Cabrujas y Chocorón, ¿no? Y yo venía a verlo, yo venía a visitarlo, yo venía a verlo, a ver todo lo que él hacía, ¿no? Todo lo que él dirigía. E hicimos no, la amistad la hice desde mucho antes con Román. La amistad fue desde el año 53, justamente con la televisión venezolana, porque él escribía para la televisora nacional, que entonces la televisora de aquella época, del año 53, que estaba por allá por las Acacias, esa la dirigía justamente Alberto de Paz y Mateo. Y Román Chalbaud escribía los programas venezolanos. Se llamaba, creo que era Motivos Venezolanos, sí, o Cuentos Venezolanos. Motivos Venezolanos y Motivos Venezolanos, ¿verdad? Y entonces me tocó trabajar en muchos de sus programas. Y él me llamaba también, porque él dirigía también teatro, me llamaba también para hacer teatro allá en la televisora. En aquel tiempo uno podía trabajar tranquilamente en la televisora y en cualquier otra de las televisoras comerciales como Televisa o Venevisión o como Radio Caracas. Uno podía trabajar en esas dos canales de televisión. Entonces ahí nos conocimos, Román Chalbaud y yo, desde esa época, imagínate. Después cuando me fui a México, que yo viví en México 15 años, ¿no? Sí. Cuando regresé, reanudamos aquella amistad y fue mucho más estrecha, más linda, más rica, porque entonces él me invitaba mucho a su casa. A él le gustaban mucho los antojitos mexicanos y como yo sabía hacer antojitos mexicanos, imagínense. Entonces, los cumpleaños de él, cualquier evento, te requiero, ven para que me haga o los tacos, o las tostadas, o cualquier antojito mexicano. Entonces, no, con él, imagínate tú. Y teatro, porque he hecho mucho teatro, con él teatro, en fin. Sí. En el cine, ahora debutó en 1977 con el director Alfredo Lugo y su pieza Reconcomio. Participó en la pantalla grande en La Matanza de Santa Bárbara, Retén de Mujeres, Pandemonium, La Capital del Infierno, Una Abuela Virgen y Sheila, Una Casa Pamadita de Eduardo Barberena, La Blanda Insolente de Román Chalbaud y la participación entre otras 14 películas. Por otro lado, la trayectoria de esta primera actriz es tan amplia que ha recibido innumerables premios y reconocimientos, entre ellos Premio Ávila TV, Premio CRITPEN, Premio Municipal, Crepúsculo Dorado, Premio Guaraída Repano en su primera clase, Premio Juana Sujo, Premio Nacional de Teatro y más. Como nos acaban de nombrar, cuando fue a México, he sabido que trabajó en Televisa de aquel país. ¿Cómo fue su experiencia allá en la producción Gran Teatro? Mira, realmente yo no trabajé en televisión en México. Yo no sé, alguien dijo por ahí que pero yo no. Hice teatro, mucho teatro. E hice una película que ni me acuerdo cómo se llama el nombre. No me acuerdo, en verdad, no me acuerdo.
porque la verdad yo hice mucho teatro y como me dediqué más que nada a un centro cultural que inauguramos Jorge Godoy, mi marido, ¿verdad? Y yo, con ese centro cultural duramos como 7 años. Centro Cultural Coyoacán en México. Entonces un centro cultural Coyoacán que abarcaba pues todo, ¿no? Porque porque tenía su teatro, un teatro precioso, ¿no? Entonces ese teatro pues estuvo siempre activo, ¿no? No solamente presentábamos las obras de teatro para adultos, sino las obras de teatro infantil que se hacían los domingos y la cinemateca, teníamos una cinemateca, entonces un cine arte que lo presentábamos los lunes. Entonces era una actividad constante y las clases que se daban, porque también se daban clases de danza, música, teatro, artes plásticas, y tenía una galería de artes plásticas. Total que el movimiento que tenía ese Centro Cultural Coyoacán, bueno, yo estaba pues en casi todas las obras que se presentaban allí, ¿me entiendes? Y fue una labor bien bonita y bien rica porque fue apoyar mucho a los grupos de teatro que en aquella época, como pasa en todos los países, y aquí también, en aquella época a muchos grupos de teatro no les daban cabida porque eran los teatros que ellos llamaban teatros de protesta, ¿no? En nuestro Teatro Coyoacán, claro, siempre que tuviesen calidad los grupos de teatro, pues estaba ahí abiertas las puertas para que se presentaran. Entonces te digo, yo hice mucho teatro, hice más teatro que televisión, realmente no hice televisión, teatro y ese cine te digo que no me acuerdo bien porque no me llamó la atención tampoco, ¿me entiendes? Pero más que nada teatro. Entre los años 70 y 80, cuando regresa a Venezuela, usted y su esposo inauguran en Sabana Grande la Galería Viva México. Sí, señor. Donde pasaron personalidades importantísimas en el género del teatro, el cine y la televisión a nivel tanto mundial como nacional. ¿Cómo fue esa experiencia con la galería? Buenísimo, porque cuando nosotros recién llegamos de México, que además vinimos así de vacaciones, ¿no? Y nos tuvimos que quedar porque ya no podíamos regresar a México porque mi marido participó ¿cómo se llama? En algunas cosas políticas, ¿no? En el movimiento Tlatelolco, en México. Entonces ya no podíamos regresar porque a él lo estaban buscando allá en México en esa época que fue en el año a finales del 69, en diciembre del 69. Entonces tuvimos que quedarnos. Y por supuesto que al quedarnos, pues había que hacer algo, es decir, quedarnos era de regresar dentro de 2, 3 años o vete a saber cuándo, ¿no? Entonces, Jorge, como ya habíamos tenido la experiencia de la galería allá en nuestro Centro Cultural Coyoacán, él traía su obra aquí bajo el brazo, entonces con eso ya él empezaba a movilizarse y en un momento determinado conseguimos ese local en Sabana Grande y fue cuando él inauguró la Galería Viva México, que fue una experiencia maravillosa porque en primer lugar era para, es decir, se quería que la galería transmitiera esto que aquí en Venezuela sobre todo no era valorado, el dibujo, ¿no? El dibujo, la obra de papel. Y la galería se especializó en eso, en valorar la obra de papel, el dibujo, la litografía, la serigrafía, inclusive la fotografía. Porque la Galería Viva México fue la primera galería que hizo una exposición de fotografía, porque aquí no se hacían exposiciones de fotografía. Por favor, eso estaba un poco relegado para una exposición, por favor, no. Y el dibujo igual, porque el mismo Jacobo Borges, cuando Jorge lo convocó para una exposición, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy yo a exponer mis dibujos? No, era como que eso era como secreto, ¿no? Bueno, esas primeras exposiciones con esos primeros dibujos, eso fue un éxito. Entonces ahí los primeros que expusieron pues fueron Jacobo Borges, Zapata, Luis Domínguez Salazar,
Ay, no me acuerdo ahorita, Roberto González, bueno. Bueno, tú sabes más que yo, tú te acuerdas más que yo, tienes más memoria que yo. Aura Rivas se desempeña como primera actriz de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, fundada en 1985 y dirigida entonces por el dramaturgo Isaac Chocrón. Durante su permanencia en esta importante institución, se han reconocido sus trabajos en los montajes, lo que dejó La Tempestad de César Rengifo y Salto Atrás de Leoncio Martínez. Muchas gracias, maestra Aura, por compartir su historia, sus anécdotas, y lamentablemente tenemos poco tiempo, pero me encantaría volverla a traer a Curiosidades del Teatro Estudio. Pero por supuesto, a la orden, qué maravilla, y contigo. Me encanta. A lo mejor yo me extendí, ¿verdad?, en la respuesta, pero por supuesto aquí estamos, sí. Yo le contaré su vida y ellos contarán su historia. Nos vemos en una próxima cita en Conversando con Argenis David González. Muchas gracias.